Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video semanal de nuestro resumen de mercado del canal Entrenando tus Finanzas. Soy Franco Tiberti y en este video, como en cada fin de semana, vamos a estar viendo lo más relevante que ha sucedido en los mercados, tanto local e internacional, esta semana y también lo que se espera para la próxima semana, con una salvedad de que, claro, terminó julio, así que también vamos a estar viendo las variaciones más relevantes del mes, ¿sí? Todo lo que nos dejó este mes de julio con mucho material, tanto local e internacional. Pero comenzamos con las variaciones semanales, como vemos en pantalla, lo vamos a colocar un poquito más en grande para poder apreciar las variaciones de esta semana, de esta última semana de julio, con el viernes ya comenzando agosto, donde se destacó la suba de los dólares financieros, no solamente el MEP y el CCL, que estuvo en torno a una suba del 6% semanal, llegando a 1.362, 1.369 respectivamente, sino también del dólar oficial, que cerró en 1.375, ¿sí? La mayor suba semanal, y también tuvimos subas diarias importantes desde la salida del cepo, allá por el 11 de abril de este año. Sin duda fue el tema trascendental del mercado local, por lo menos esta semana, donde semanas atrás estábamos hablando de la suba de las tasas, las políticas monetarias que estaba llevando a cabo el gobierno para poder dar respuestas a todo ese excedente de dinero que tenían los bancos luego de la eliminación de las LEFI, y ahora vemos que en parte seguramente se han ido a los dólares financieros para alimentar esta suba. Vamos a estar, la semana que viene es clave para ver si hay políticas por parte del gobierno, algo que ya vamos a repasar también en breve, como para poder contener el tipo de cambio o incluso hacerlo descender. No nos olvidemos que estamos a poquito más de un mes de las elecciones legislativas en Buenos Aires, que van a marcar un poco el ritmo de lo que pasará luego en octubre con las elecciones legislativas nacionales. Me voy a los bonos, donde tuvimos caídas, leves caídas en los bonos soberanos, tomando de referencia el L30 y el GD30, estuvieron en torno al 0,88-0,45% de caída, y un riesgo país que cayó igualmente un 3%. Por el lado de la renta variable tuvimos un Merval subiendo en pesos, un 3,72%, pero claro, por la subida del tipo de cambio del CCL en un 6%, medido en dólares caímos un 2,45% el Merval. Por el lado del exterior, Estados Unidos, con Dow Jones, Nasdaq, Standard & Poor's, tuvimos caídas a pesar de que hubo buenas presentaciones en líneas generales de los balances, ¿sí? Que ya esta es la tercera semana de importantes presentaciones que tenemos en Estados Unidos, donde ha habido muy buenas, pero los vamos a profundizar en detalle. También la próxima semana hay otras que continuarán esta tendencia de presentación, pero en líneas generales los datos han sido buenos, pero sin embargo terminamos con una semana de caída en la renta variable estadounidense. Por el lado de los mercados emergentes, Brasil y China también con caídas esta semana, sobre todo en China, cayendo 4,71%. Y por último, los commodities un poco mixtos, con el oro levemente al alza, el petróleo con una importante suba y la plata también cercano a máximos, ahora vamos a profundizar, cayendo un 3%. Ahora nos vamos a las variaciones mensuales, ¿sí? Pasamos a cómo fueron las variaciones en este mes de julio, con un dólar oficial, atención, de una suba de un 13,5% y un dólar MEP y CCL también en torno al 12% de suba. Esto en sintonía con lo sucedido esta última semana, pero que semanas atrás también ya habían mostrado importantes subas los tres tipos de cotizaciones de dólar. Por el lado de los bonos, acá una salvedad, van a haber caídas ahí importantes, pero que responden también al pago que hubo de amortización y renta por parte de los bonos, así que no es que han caído realmente esa variación, sino que se ha compensado quienes tenían esos bonos con la acreditación en dólares de la renta y la amortización. Y por el lado de los índices, en líneas generales, positivo, salvo con Brasil, donde tuvo un mes bastante particular por su enfrentamiento arancelario con Estados Unidos, con una mayor imposición, la mayor imposición posible. Estados Unidos le ha colocado a Brasil de un 50% que entró en vigencia este 1 de agosto, y
eso ha tenido un poco de cautela o de temor en el mercado accionario de Brasil, que cayó un 8% mensual luego de un inicio espectacular. ¿Sí? Veníamos desde enero hasta julio con muy buena performance, lo vamos a ver ahora en los gráficos, pero esto último sucedido asustó un poco al mercado brasilero. Después, en líneas generales, como verán, el Merval se destacó con una suba del 16% en pesos, pero claro, compensado fue apenas un 3% de suba medio en dólares por el tipo de cambio, como decíamos, y en Estados Unidos en torno al 2% para el Standard & Poor's y el Nasdaq, un Dow Jones un poco más tímido, subiendo apenas 0,20 este mes. Y los commodities, se destacó la recuperación del petróleo, que volvió a estar en torno a los $70, cerrando así este mes de julio. Muy bien, ahora sí me voy a ir a la presentación de pantalla para los gráficos, ¿sí? Vamos a comenzar mostrando el Standard & Poor's. Estamos en gráfico diario, ¿sí? Vamos a mostrar un poco de lo que fue semana y mes para no hacer tan extenso el video. Acá me voy a semana con lo indicado de una semana negativa, estando en máximos y con presentaciones de balance que en líneas generales han sido buenas, pero que no ha habido en algunos muy buenas proyecciones futuras, muy buenos guidance, provocan esta caída del 2,41% en el Standard & Poor's. Algo similar para el Nasdaq, que también se encontraba en máximos y que cayó esta semana 2,21%, como decíamos. Y si nos vamos al Merval, vamos a ver también una suba en pesos semanal, rompiendo al alza esta tendencia bajista que habíamos comenzado allá por enero, pero si nos vemos en dólares, la suba fue un tanto menor en lo que es la renta variable en el mercado local, ¿sí? Veníamos de una suba de un 6,25, pero por el tipo de cambio esta semana, como decíamos, habíamos retrocedido. Vamos a ver también el índice de volatilidad, que es algo que me gusta mostrar para justificar o para entender, ¿sí?, la volatilidad que tiene el mercado, sobre todo el Standard & Poor's 500, que va a contramano de los índices, ¿sí? Cuando sube, bueno, tiende a caer el índice. Veníamos en una zona que hacía tiempo no teníamos, una zona mínima. Duró poco porque ya subió esta semana un 36% el VIX y ya se fue a niveles de 20. No es que estamos en volatilidad extrema, estamos en una volatilidad lo que llamaríamos media, producto sobre todo por la caída de los índices puntualmente el día de ayer, ¿sí? Por el lado de los bonos, AL30, perdón, acá estoy en los dólares, tomando de referencia la L30, la suba que me explicábamos del 6%, gráfico semanal. Si nos vamos al mes, fíjense en la suba que tuvimos en julio, 12%, lo mencionado. Bueno, yo quiero también destacar esto. Estamos acá en gráfico semanal. Fíjense cómo el dólar, o sea, es impredecible el dólar, pero fíjense cuando ha llegado a niveles altos, luego siempre ha habido, por lo menos en el último tiempo, caídas, y así es como con políticas, acá fue el blanqueo, acá fue la liberación del cepo, con medidas el gobierno, que es más de un dólar barato, de tener un dólar barato, lo ha tirado para abajo. ¿Qué medida tomará ahora? Bueno, quién sabe, pero puntualmente se centra en acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, con ingresos por parte del BID también, del Banco Interamericano de Desarrollo, con ingresos de divisas que pueden dar un panorama un poco más alentador en cuanto a el circulante de moneda estadounidense, norteamericana, para nivelar este tipo de cambios. Veremos también, porque no nos olvidemos que esa no puede ser la única medida, también hay que controlar el circulante monetario en pesos, ¿sí? Que es todo un tema y que lo venimos tratando ya y charlando en los videos de semanas anteriores. Repasando un poco también lo sucedido con el petróleo esta semana, la recuperación cercana a los $70, como mencionábamos, la plata en máximo cayendo esta semana y el oro también cercano a máximo con una semana un poco calma. Me voy ahora a compartirles las noticias semanales del mercado, lo más importante
primero local y luego vamos a hacerlo también internacional. En cuanto a Argentina, ¿qué tuvimos? Tuvimos licitación por 10 millones de pesos con un rollover del 76%, una tasa del 65%, ¿sí? Una tasa muy alta, mucho mayor a lo de la inflación esperada, lo cual era alentador para que ese circulante, ese excedente en pesos no se vaya al dólar, así todo parte se fue al dólar. El rollover fue bajo, quizá esto explica el remanente a dónde fue, al dólar. Y con una tasa del 65 cuando las LECAPs en el mercado secundario estaban rindiendo entre 40 y 50. Esto es sorpresivo también, la disparidad. Y no olvidemos también que tenemos dos letras que vencen en agosto, una el 15 y otra a fin de agosto, el 31, por 30 mil millones de pesos, ¿sí? Así que a estar atentos con también que si logra un rollover de esos vencimientos el gobierno nacional, o el Tesoro, a través del Tesoro, obviamente, que es quien realiza las licitaciones. Después, sube el tipo de cambio, como decíamos, en oficiales y financieros. Raro que suba tanto con un aumento de la tasa de interés, lo que mencionábamos recién. A raíz de esto, se dispuso un aumento de encajes del 20 al 30% y luego del 30 al 40% para controlar, que es el encaje, es lo que los bancos deben retener por cada depósito de dinero. Y luego se dispuso no solamente en los depósitos, sino también en las reservas de los fondos, ¿sí? Los fondos Money Market. Así que ante cada suscripción también realizar ese encaje del 40% para controlar un poco el circulante de pesos. Por su parte, el FMI, ya lo habíamos anunciado, va a desembolsar 2.000 millones de dólares a pesar de que no se han cumplido todas las metas establecidas, sobre todo la de las reservas, pero redujo el objetivo de las reservas de 2.400 millones de dólares positivas que debía tener en diciembre a menos 2.600 millones. O sea, le permite tener negativo, o sea, un ajuste de 5.000 millones. Es bastante el ajuste, pero habrán analizado en más profundidad la situación en Argentina y dijeron, bueno, no, como decía en su momento un expresidente, hemos puesto por ahí objetivos demasiado optimistas. Bueno, realmente hay que ser un poco más realista, eso no se iba a alcanzar y el FMI entendió esto y ajustó bastante estas proyecciones. Semana próxima, presentaciones importantes de balances en Argentina, sobre todo energéticas, con YPF, Metrogas, Transportadora Gas del Sur y Transener. Y vamos a pasar al panorama internacional, donde ya se están presentando los balances, como dijimos. Tuvimos los de, atención, Meta, Microsoft, Amazon y Apple. Todos en líneas generales muy buenos. Meta con una muy buena presentación en ingresos y ganancias y en las proyecciones también, sobre todo liderando inteligencia artificial. Microsoft en línea con lo que presentó Meta. Excelente presentación de ingresos, variaciones interanuales entre ingresos, ganancias. No voy a hablar en detalles de porcentaje y demás porque nos vamos a ir bastante, pero estuvieron en línea del 30% en algunos casos, entre el 15% en otros de proyecciones de ingresos, pero, no proyecciones, en variaciones interanuales, pero todo liderando también la inteligencia artificial. Amazon también muy buenos números, pero lo que sucedió con Amazon fue que no convenció el guidance, es decir, la proyección, y por eso es que cayó un 8% este viernes. Apple, buenas ganancias, con una baja valuación en PER. Difícil de encontrar cuando tenemos los índices en máximos y en líneas generales con PER altos. Así que hay que ser muy minucioso a hoy por hoy con las oportunidades que podemos encontrar en la renta variable, sobre todo estadounidense, porque no son las que abundan. Por parte de la Fed hubo decisión de qué hacer con la tasa y se mantuvo como era lo esperado, pero con votación dividida, algo que no sucedía desde 1923. Atención con esto, ya empiezan a mostrar señales de división de enfrentamiento internos dentro de la Reserva Federal y Powell anunció que aún no hay certezas de un descenso de tasa en septiembre, cuando en realidad todo se preveía. Bueno, hoy por hoy está prácticamente 50 y 50 entre si se bajan las tasas o se mantienen, algo que es crucial para la política económica estadounidense y por ende también para la renta variable. Recordemos esta variación de que por lo general cuando caen las tasas es algo que ayuda a subir a la renta variable, en líneas generales suele ser así, pero también lo importante es lo que espera el mercado. Y hoy en día el mercado
el consenso que muestra es una división, ¿sí? Prácticamente en 50 y 50 cuando queda un mes para la próxima anuncio. Por parte de los aranceles, entrada en vigencia a partir del 1 de agosto, y el dato de empleo fue del 2,4 en línea con lo esperado por parte del gobierno estadounidense y del mercado. De esta manera concluimos lo más relevante en cuanto a presentaciones, en cuanto a variaciones y presentaciones que tuvimos esta semana. Atención, la próxima semana continúan, ¿sí?, las presentaciones de balances. Ya lo han hecho en su gran mayoría muchas de las que estuvimos mencionando y siguiendo, pero aún puede haber sorpresas con muchas de las que tienen que dar presentaciones, como por ejemplo AMD, que presenta el día martes, ¿sí? Lilly, que presenta el día jueves. Bueno, energéticas también faltan, Oxy, Chevron, Exxon, entre las más destacadas. Así que mucha atención con lo que suceda en la renta variable, en las presentaciones de las empresas en Estados Unidos, porque podemos seguir teniendo sorpresas, y también atención con las políticas monetarias que puede llegar a tomar el gobierno en esta disparada del dólar y de qué manera contenerlo. Recordemos que es algo muy importante y que el mismo gobierno ha sacado pecho cuando ha podido descender el tipo de cambio, y en parte entre eso y la caída de la inflación era como lo que la política de Estado del gobierno actual, y que le daban un fuerte respaldo, y se acercan las elecciones. Entonces, si ya esas dos variables no se pueden contener, la inflación en teoría en julio daría en torno al 1,7, así que prácticamente sin variaciones a la última que dio de 1,6 en junio, pero el tipo de cambio, como hemos visto, subió un 13%, ¿sí?, contra una inflación que no ha variado. Bueno, la respuesta también estará, esta suba de esta última semana, ¿se verá trasladada a precios tan rápidamente? Quizá lo veamos recién en agosto, si es que eso se traslada, pero en el medio puede haber también medidas para poder controlarlo. Así que muy atentos. Desde Entrenando tus Finanzas siempre sugerimos tomar medidas para ambos, ¿sí?, tanto en inversiones dolarizadas como también en pesos. No nos olvidemos que tuvimos hace un año el dólar en 1.400, y recién ahora, un año después, bueno, de no ser esta suba, lo teníamos en 1.200. Ahora recién se está acercando a esas cotizaciones. Entonces, es muy impredecible en medio de un cambio de paradigma importante en la política económica argentina, luego de años anteriores con otro tipo de implementación de políticas, y todavía el mercado está viendo si este modelo puede llegar a funcionar y hasta dónde también le da la mano en base a las políticas que vienen tomando. Les agradecemos la difusión del video, esperemos les haya gustado. Si verdaderamente fue así, les agradecemos con el like, con un me gusta, que lo puedan compartir, que se suscriban al canal, que activen las notificaciones, y que si han quedado dudas, consultas, lo puedan dejar aquí debajo en los comentarios, donde con gusto lo vamos a estar respondiendo. Les deseamos una excelente fin de semana, y nos estaremos viendo pronto en más videos del canal Entrenando tus Finanzas. Chau, gracias.